volvió mi comandante. Volvió. Viva la revolución. Puro amor y corazón. Siempre al frente, comandante. El viento, voy mirando la sabana y no soporto las ganas de decirle lo que siento a la llanura pureña, patrona de mis cantares, no hay llano como el de Apure, el Guárico y sus palmares, donde la copla llanera sigue su trocha incansable. Sabes que soy tu hijo, llanura venezolana, y en mi mente se desgrana tu belleza soberana. Cuando voy por los caminos, la soledad me acompaña, le presto mucha atención al susurrar de las palmas que juguetean con el viento como novios que se aman. Nubes de color azul cruzan el cielo llanero, una bandada de garza va con rumbo hacia el garcero, viene la noche serena y tiende su manto negro. Realizamos los logros, la acción revolucionaria, dando por la vida, dando pueblo y gloria. Demostramos que los sueños se convierten en victoria. Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a esta hora en toda Venezuela. Podemos decir hoy buenos días. Tenemos televisión digital abierta, 11 canales gratuitos y en mejor definición para los usuarios y usuarias de las principales regiones o de las regiones más pobladas del país. Eso es noticia del día de hoy y no queríamos dejar pasar el comentario de este avance tecnológico, de este avance en comunicación y de este avance que tiene que ver con la inclusión y con la diversificación en la comunicación. Esta actividad la vemos reseñada aquí en el diario Ciudad Caracas, página 12, en una nota de Carla Velázquez Rivas. Y dice, bueno, que utiliza como enlace el satélite Simón Bolívar, según lo que explicaron las autoridades allí. A ver si podemos mirar la nota que tiene el diario Ciudad Caracas. En esta actividad, el vicepresidente Nicolás Maduro, quien estuvo de visita, quien estuvo allí inaugurando este nuevo sistema de televisión conjuntamente con los ministros del área, bueno, dijo que el presidente Chávez decidió por cuenta propia retornar al país, por supuesto, con su equipo médico y eso para salirle al paso a quienes desde la oposición están todavía haciéndose planes sobre la base de elucubraciones y de tal vez deseos que tiene muy en lo interno, pero que no es la realidad del país. El presidente Chávez está aquí, lo ha dicho el equipo, el alto equipo político, está culminando esta fase del tratamiento, así que señores de la oposición, pónganse a trabajar en lo que corresponde. Estamos en un país donde hay un gobierno electo, donde hay un programa de la patria, donde hay un líder, y por eso iniciamos el programa con el presidente cantando hoy en el Teatro Teresa Carreño. Vamos a ver qué tienen Ciari Rodríguez y Barry Cartaya para el día de hoy. Hola Tania, buenos días para ti, buenos días Barry, para toda Venezuela, que mañana nos acompaña. La oposición sigue inventándose sus panoramas, nosotros seguimos celebrando, el pueblo venezolano sigue contento con la llegada del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, y por supuesto seguimos
pegados a la oración, a los buenos deseos por su pronta recuperación. Las muestras de cariño no han cesado, Barry, la gente sigue, el pueblo sigue en la calle, desde cualquier espacio, Tania. Ha sido fundamental ese desplazamiento, esa oración, que no lo han abandonado desde que inició esta nueva fase de su tratamiento, pero ahora el sentirlo aquí en su patria venezolana han sido como más fervorosas, han sido como más apasionadas por parte del pueblo venezolano. La mañana de hoy estaremos conversando sobre un punto también en que ha sido de interés para toda la ciudadanía, Tania y Barry, porque es de la ley que regula la venta y compra de vehículos nuevos y usados. Esta ley no solo va a regular este procedimiento administrativo, sino que también tiene que regular a las empresas aseguradoras. De esto estaremos conversando con el diputado Ugbel Roa. Ciari, Tania, todo el pueblo venezolano, muy buenos días. El día de hoy, en materia deportiva, vamos a estar hablando de judo, una disciplina deportiva que ha aportado muchas medallas en lo que es en el ciclo olímpico y apunta a tener una reivindicación luego de los 3 judocas en Londres 2012 de cara a Río de Janeiro, tomando en cuenta lo que es el desarrollo también del deporte para personas con discapacidad o diversidad funcional. Hoy tendremos acá en el estudio a personas sordolímpicas que van a competir en los Juegos a finales de año y también atletas olímpicos que nos van a hablar acerca de esta emocionante disciplina deportiva. Más reivindicaciones del gobierno bolivariano con esos atletas especiales. Esto y más en toda Venezuela, Tania. Bueno, gracias, Ciari y Barry. Aquí vamos a tomarnos unos minutos también para destacar este anuncio que hizo ayer el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas. Anuncia Sistema Bolivariano de Comunicación. Y fíjense las palabras del ministro del día de ayer. Esto es un homenaje al presidente Hugo Chávez, porque él ha sido el impulsor del salto tecnológico, dijo el ministro cuando explicó que en base a la solicitud del presidente Chávez, en el sentido de que la comunicación no se quede encerrada en las pantallas de televisión, pues se va a crear este nuevo sistema de comunicación que tiene el propósito de llevar esa herramienta, ese derecho constitucional que tenemos los venezolanos y las venezolanas a cada barrio, a cada esquina, a cada calle y a cada sentimiento personal de los venezolanos. Hay resquemores, algunos canales que no fueron invitados a participar en esa fase inaugural de la televisión digital abierta están a través de sus pantallas criticando la iniciativa. Nosotros desde aquí decimos que toda la comunicación en este país es abierta, tenemos las puertas abiertas para interactuar siempre y cuando se respete la voluntad popular, se respete la Constitución y las leyes y se respete sobre todo el derecho suyo y mío y de todos nosotros de estar debida, oportuna, verazmente informado. Bueno, le damos la bienvenida a Mario Sea, quien es nuestro invitado el día de hoy. Vamos a hablar de vivienda, también como derecho constitucional, como derecho social, aquí en esta patria bolivariana, y lo vamos a comparar con lo que ocurre en otras latitudes. Se va a incorporar con nosotros dentro de un ratico el analista Fernando Casado. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela en materia de vivienda y por qué mientras aquí estamos 300 y pico mil de viviendas, casi 400.000 entregadas, en otras latitudes, por ejemplo en un país tan hermano de Venezuela como es España, son 400.000 familias las que han vivido lo contrario, las han dejado en la calle y sin vivienda? Detrás de todo eso hay un proyecto político y un análisis que vamos a hacer dentro de poquito. Bueno, Mario, gracias por acompañarnos a esta hora. Muchas gracias por haber venido. Un placer estar aquí. Te invito, antes de que iniciemos, a que veamos este micro. Es una deuda que tenemos. Estuvieron aquí los muchachos del proyecto Cúspide. Ellos subieron, escalaron hasta la cima del Cotopaxi para hacer votos en favor de la recuperación del presidente Chávez y le contaron a Gonzalo Chacón en qué consistió esta experiencia. Así es, Tania, continúan las afueras del canal de todos los venezolanos. Estamos ahora en compañía de la Cúspide del ALBA. Ellos son, digamos, un grupo de muchachos jóvenes emprendedores que viajaron hasta la República Hermana del Ecuador a conquistar cumbres. Fíjate lo que dice la pancarta: las cumbres del ALBA conquistadas por la salud de Chávez y la Unión Latinoamericana. Ellos ofrecieron este viaje hasta allá y oraron por la salud del presidente Chávez y que, digamos, rindió frutos, ¿no? Estamos en compañía de Katie Rosales, ella también es miembro de este movimiento. Bueno, cuéntanos entonces cómo ha sido esta aventura que ustedes deciden emprender en nombre del comandante Chávez. Gonzalo, primero un saludo muy fraterno al presidente Chávez, por supuesto, y para que siga mejorando. Nosotros somos un grupo de montañistas, los cuales
queremos resaltar que vamos a seguir haciendo montaña, pero muy marcadamente en el entorno político. En este momento, nuestra primera gran montaña fue dedicada al presidente y, por supuesto, allá arriba en la cumbre del Cotopaxi, a 5.800 metros de altura, dando votos por la salud y por el mejoramiento del presidente Chávez, que qué bueno que ya, o sea, es mucha alegría de que el presidente esté aquí en Venezuela, justamente cuando regresamos del viaje. Fíjate, fue un viaje con muchas energías, porque la bandera, nuestra bandera roja fue pintada en el Ecuador, y cada vez que las personas veían esta bandera nos preguntaban por el presidente. Estuvimos acompañados en una de las cumbres en el Ilinza Norte, con un grupo polaco de montañistas, y ellos nos contaban: nosotros vemos al presidente Chávez como un líder como nosotros tenemos aquí, como fue Juan Pablo II, y eso para nosotros era muy grande. Tuvimos de verdad un acompañamiento por parte también de los guías que veían la bandera roja y decían: es un compromiso llevar esta bandera al ascenso del Cotopaxi, porque nosotros también somos chavistas. Ustedes, desde el ámbito deportivo, ¿por qué respaldan al presidente Hugo Chávez? O sea, es decir, ¿por qué respaldar el modelo que él impulsa a través del socialismo del siglo XXI? Fíjate, nosotros en los primeros viajes que hemos realizado, cada vez que vamos, siempre nos preguntan, mira, pero ¿cómo hicieron para salir del país? ¿Cómo le dieron el permiso? Y entonces hay un engaño al país de que aquí hay una dictadura, y aquí de verdad la gente hace lo que le da la gana, los medios privados hacen lo que le da la gana, y nosotros hemos emprendido nuestro deporte para llevarle al mundo una realidad de Venezuela, una realidad bonita que tiene Venezuela, y que aquí no hay ninguna dictadura, que aquí la dictadura lo impone son la oposición. Así es. Bueno, que finalmente cuéntanos sobre los proyectos que vienen ahora. ¿Qué persigue ahora entonces la gente de la Cumbre del Alba? Sí, fíjate, ayer tuvimos una rueda de prensa en el Parlamento Latinoamericano que nos ha dado un gran apoyo, y nuestras próximas cumbres, hay una que no es muy alta, pero es muy importante, porque es a Pico Turquino en Cuba, para un agradecimiento a todo el apoyo, no solamente al presidente Chávez, sino siempre al pueblo venezolano, que ha confiado plenamente el presidente Chávez en sus manos, su salud. Y eso es nuestras primeras cumbres. Luego vendrá unas cumbres en Nicaragua, en Kilimanjaro, por toda la apertura que ha tenido el presidente. No hace mucho nombró varios embajadores en el África, y hay una apertura con el pueblo africano, y entonces estaremos elevando nuestra bandera roja en el Kilimanjaro. Bueno, muchísimas gracias. Parte entonces de Cúspide de Alba. Ya escucharon entonces las metas que tienen para este 2013, en el nombre, por supuesto, del presidente Hugo Chávez, agradeciendo por su salud, y también agradeciendo a la hermana República de Cuba por los favores que nos concedieron hasta ahora, y por devolvernos al presidente Hugo Chávez con una buena salud. Vuelvo contigo nuevamente al estudio, Tania, adelante. Gracias, Gonzalo, y gracias a esa juventud que se plantea retos. Bueno, Mario, vamos a hablar de vivienda. Al fin, Mario ha venido a conversar con nosotros sobre varias coyunturas, pues es que no, aquí la realidad es muy dinámica, y siempre teníamos la deuda, pues nos preguntan mucho los usuarios sobre el tema de la vivienda, sobre esos planes de financiamiento que tú conoces también. Bueno, hemos visto, estaba recientemente inaugurando aquí una nueva sede, una nueva oficina de información del Banavit. Hubo información a la prensa allí, pero es bien bueno refrescar ahorita en qué nivel, en qué estatus está en este momento la visión vivienda, cuál es el rol que desempeña el Banavit, y de qué manera, Mario, porque hacia allá vamos a orientar la entrevista, eso se inscribe en el Plan de la Patria y en ese modelo socialista, bolivariano, que aprobamos todos los venezolanos el 7 de octubre, conjuntamente con la elección del presidente Chávez. Desde que el presidente Chávez llegó al gobierno, siempre tomó el planteamiento bolivariano de que el mejor gobierno es el que podía dar el mayor cúmulo de felicidad posible a los ciudadanos. En esa tarea está, y solo es posible con una nueva constitución, porque la constitución anterior obedecía a intereses de clase y a un reparto del mundo, a manera de producir, de distribuir la riqueza.
Y inmediatamente en esa nueva constitución se plasmaron los derechos fundamentales. Ahí está consagrado con mucha claridad el derecho a la vivienda y al hábitat. De modo que hay un mandato constitucional y el presidente empeñado en hacerlo realidad ensayó con ilustres venezolanos, ilustres compatriotas como ministros, ¿no? Y no se podía resolver el problema. Entendió que era un problema de Estado, lo asumió directamente con un equipo. Son 8 ministros y una variedad de entes ejecutores nacionales, regionales, locales, todos con un papel. Allí dividió la misión en vértices, ¿no? Hay un vértice de terreno, hay un vértice de constructores, hay un vértice financiero, hay un vértice legal, y fue dándole a cada ente su tarea. Esto ha permitido una organización interdisciplinaria muy fluida, que coordinan los ministros Ramírez, Ricardo Molina, nuestro ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, y todo ese equipo, donde está Isidro Ochoa, ministro de la Defensa, Interior y Justicia, el Ambiente, etcétera. Planteándose metas muy concretas. Se realizó un registro de la población para sincerar cuál es la demanda real de vivienda en Venezuela. 3 millones de personas aproximadamente acudieron a ese llamado. Y comienza entonces un proceso, está mostrado en una laminita que tenemos allí. La primera se resume, bueno, a ver si la podemos ubicar. Ajá. Allí, donde vemos que está planteada la meta de las 380.000 viviendas para este año, pero que ya se han cumplido 346.798 viviendas en los 2 primeros años mocho de la misión, porque el primer año se podría realmente precisar que fue medio año. Prácticamente en medio año se hicieron 146.700 viviendas y luego un año 200.080. De manera que esto supera con creces lo que se ha hecho en cualquier país, si lo veo proporcionalmente por habitante, y lo que se hizo en la Cuarta República durante mucho tiempo. Esta realidad la tenemos aquí. Y el ministro Ricardo Molina, que es muy acucioso con las cifras, hacía un resumen y nos decía: en el mejor año de la Cuarta República construyeron 90.000 viviendas, dicen ellos, llamadas soluciones habitacionales, entregadas en gris, a veces sin baño, de un promedio de 41 metros cuadrados la más grande. Y nosotros en 6 meses, bueno, construimos 5.700.000 metros cuadrados de viviendas de 70 metros cuadrados, 146.000 viviendas en el primer año, 6 meses digo, y en el segundo año 200. Esa meta, vamos rumbo a las 380.000. Ayer me decía Gonzalo Chacón, cuando estábamos preparando el programa, me decía: ¿tú te imaginas lo que pensó el gabinete cuando el presidente Chávez le dijo la meta hoy son 200, de este año son 200.000 viviendas? El presidente Chávez llamó a los ministros involucrados y también a los entes adscritos al ministerio y nos dijo si estábamos dispuestos a aceptar el reto. A mí incluso me dijo: fuiste un buen diputado, pero esto ahora vamos al trabajo de verdad, al trabajo más duro, y nos pidió acompañarlos, ¿no? Y yo estoy seguro que más de uno de nosotros lo pensó 2 veces, pero recuerdo en la constituyente que la oposición decía que no íbamos a poder cumplir las promesas que estábamos poniendo en la Constitución, que el presidente nos dijo: ¿somos o no somos? No somos revolucionarios, entonces vamos a retarnos. En la Constitución tiene que decir: el Estado garantizará los derechos fundamentales de la gente. ¿Cómo lo íbamos a lograr? Bueno, apareció Barrio Adentro, apareció Misión Robinson, Sucre, Rivas, hasta que apareció la gran Misión Vivienda Venezuela para tomar el camino de resolver este grave problema. Mire, Mario, te voy a pedir un alto allí, porque como estamos siempre aquí en Venezuela en periodo electoral, porque es una democracia participativa y protagónica, y siempre estamos escogiendo a nuestros voceros, a nuestros responsables, ¿verdad?, para no decir representantes. Vamos a recordar lo que decían algunos voceros de la oposición de la Misión Vivienda hace algún tiempo, para lo que eso que Mario está explicando, que era es un derecho constitucional, que además es la voluntad del presidente Chávez, y que además se integró en esa misión multidisciplinaria, multiministerios. Para algunos era un derroche de dinero. Vamos a ver lo que decían algunos voceros. El gobierno sigue desarrollando políticas de derroche, de malversación, de manejar presupuestos en la opacidad, no hay disciplina fiscal, y por eso vemos que a última hora el gobierno inventa todo tipo de misiones, incluida la misión vivienda, para
tratar de excusarse ante los ciudadanos que tienen 12 años esperando que le den una casita, que le den una vivienda digna y ahora salen con un papelito. Yo aprovecho de decir, en nombre de todos los gobernadores y todos los alcaldes, que la gente agarre su papel, que nosotros, Dios mediante, a partir del año 2013, ese papel lo vamos a transformar en viviendas dignas. El gobierno tampoco se ha ocupado de los barrios, los damnificados son de los barrios. El tema del desarrollo habitacional, del apoyo a la persona que no tiene vivienda, va de la mano también con la oferta electoral y el populismo en Venezuela. ¿Y cómo es posible que a estas alturas no haya un plan de vivienda formulado? Claro, que no sea un chantaje político. Nosotros esperamos que esa planilla después no vaya al archivo de un partido político, sino que vaya donde tiene que ir, a la distribución de los recursos petroleros, y que el petróleo signifique que los venezolanos vemos cómo se construyen viviendas. Por eso lo que nosotros queremos en nombre de la familia venezolana es que no se juegue con el sentimiento del país. Bueno, Mario, eso pasó además por toda aquella acción de gobierno sobre el tema de la estafa inmobiliaria, que también quisiera una opinión tuya y una actualización. Fíjate que ellos que son cómplices, y Ledesma lo representa más cabalmente, porque Ledesma tuvo mucho tiempo en funciones de gobierno aquí en Caracas, estuvo en el Congreso como diputado, como senador, ¿no? Cómplice en el CNDAD de todas esas políticas que se tradujeron en reparto de tierras, las mejores tierras de Venezuela, para los constructores amigos de ellos, a precios irrisorios, las transfería el INAVI. Bueno, y crédito para que luego las pudieran vender. Después que cumplieron su cometido, acabaron con las entidades de ahorro y préstamo, ¿verdad? Se acabaron las tierras lomitos, subieron los precios vertiginosamente de las tierras idóneas para vivienda, subieron los materiales de construcción, dejaron a la gente en los barrancos, en las quebradas, en las laderas, en las zonas de riesgo. Ellos son los culpables de todo eso. Cuando un gobierno con seriedad asume una política de Estado, porque sin vivienda no hay familia, entonces va a remediar a la familia, a dignificar a la familia venezolana, ellos no hayan cómo justificar. Primero, no lo creen, porque con su manera de proceder ellos jamás lo lograrían. Y ahí están cada ladrón jugando por su condición. Ellos no pueden creer que eso sea posible. Entonces piensan que no va a ser realidad. No entienden que aquí se está rompiendo paradigmas, que hay un planteamiento socialista, bolivariano diferente. Bueno, siempre se va a oponer a todo y lo van a tratar de desacreditar, pero hay una realidad demasiado contundente. Son 350.000 viviendas por el pecho, ya este año van más de 9.000, ¿no? Y el primer mes siempre es flojo, ¿no? Va creciendo luego la terminación de viviendas que ya están en construcción. La inversión que se ha hecho allí, ¿no? Un 43% de inversión social en el presupuesto, buena parte de ella en vivienda. El primer año fueron cerca de 58.000 millones de bolívares, el siguiente año pasaba de 60.000. Este año nada más, en la cartera hipotecaria obligatoria, hay 80.000 millones de bolívares, distribuidos en los renglones de adquisición, construcción, autoconstrucción, ampliación y mejora, con condiciones que ellos jamás le hubieran dado al pueblo. Ahí tenemos una lámina donde se resume una tabla de subsidios, ¿no? Donde hay subsidios que crecen gradualmente a medida que baja el ingreso del grupo familiar medido en salarios mínimos. Fíjate que nosotros incluso dimos un salto en esa materia. Hasta el año 2010 se daban subsidios hasta 46.000 bolívares. A partir de la Misión Vivienda Venezuela, el subsidio puede llegar a 216.000 bolívares por familia. Y en una figura que se llama subsidio 100% temporal, se puede eximir a una familia que tiene ingresos por debajo de un salario mínimo por 2 años de pagar la vivienda, la recibe sin aportar nada, y luego se valora, ayudando al gobierno además a mejorar su situación. Si logra un salario mínimo de ingreso o sube un poquito, se le reestructura un crédito con un subsidio de 80%. ¿Ese es en el caso de familias que no? Que tienen ingresos por debajo de un salario mínimo. Pueden recibir un subsidio total temporal en viviendas hasta 270.000 bolívares. Son viviendas de interés social. Ahora, la Gran Misión Vivienda Venezuela está construyendo, cuando está construyendo 380.000 viviendas para este año, la mayoría de ellas son de bajo precio para que las puedan adquirir los trabajadores y las personas con menos recursos, con subsidio, con tasas de interés que van desde el 4,6 hasta el 11%, y anuncio que las tasas van a bajar, las mayores van a bajar cerca de 1 punto, porque la tasa promedio ponderada que el Banco Central nos acaba de mandar bajó. Este es el único país donde las tasas hipotecarias bajan, ¿no? Y en el resto del mundo las tasas siempre suben, ¿no?
De manera que hay una propensión. Todavía no tienes el aproximado, un punto. No, un punto aproximadamente en algunos renglones, ¿no? Bueno, las tasas son de 4,6%. Yo recuerdo que yo compré mi primera vivienda a una tasa de 8,7%, si mal no recuerdo, ¿no? Es la mitad de la que yo pagué en aquella época, ¿no? Con un plazo ahora hasta 30 años. No puedes pagar más del 35% de tus ingresos familiares. Bueno, allí... Y Mario, ¿y cuál es la meta? ¿Cuántas familias pudieran acceder aproximadamente a este beneficio para el año 2013? Y si ya tienen los recursos disponibles, ¿o va a haber plazos de disponibilidad para esos recursos? Bueno, hay, como dije, varias maneras de financiar la compra de vivienda. Hay adquisición que se puede lograr por la vía de la cartera hipotecaria obligatoria con estas condiciones de pago, de baja tasa, subsidio, plazo alto, largo, y hay viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela que van a ser puestas al mercado. Esto va a obligar a la baja del precio especulativo. Está el 0800 Mi Hogar, que es un programa para clase media, parejas jóvenes, que se inscriben en el plan por ese teléfono y el Ministerio de la Vivienda los conecta con un constructor que tiene un desarrollo y con un banco que lo financia, sin cuota inicial. Lo importante allí es que no hay cuota inicial. Son familias que están pagando alquileres o que los pueden pagar, van a pagar una cuota un poco más baja que el alquiler que están pagando ahora y va a ser una cuota para compra del inmueble. Ese es un plan extraordinario ideado por el presidente Chávez, ¿no? Esto se suma entonces al plan general de adquisición bajo las condiciones de la vivienda. Ese está vigente ya. Con créditos del Fondo de Ahorro para la Vivienda. La demanda del subsidio en los planes de adquisición, bueno, la podemos ver en una lámina un poquito más adelante, la siguiente, en esa lámina, la que acabas de pasar. Allí se ve cómo ha ido creciendo el ingrediente del subsidio en los créditos que nosotros venimos dando. El subsidio antes era de 46.000 bolívares, pasó a 216.000. Ahí nosotros vemos que dimos el año pasado cerca de, creo que allí la cifra es 23.000 créditos con subsidio. Hay una comparación con el año anterior, cómo creció la cantidad de créditos otorgados, y se nos quedaron en cola cerca de 9.000, de los cuales ya 7.800 han sido protocolizados en el mes de enero, ¿no? O sea que si le agregamos esos 23, los 7.800, tendríamos más de 30.000. Esta es cifra récord en nuestro accionar, ¿no? De cualquier manera, la demanda siempre es mayor, ¿verdad, Mario? Mira el monto del subsidio otorgado, que pasa de 500 millones aproximadamente en el año 2011, en la parte roja del gráfico abajo, a más de 2.500 millones de bolívares, 500 y tanto en el 2011, más de 2.500 en el 2012. Esto es por el salto. El subsidio no es retornable. El subsidio es un aporte del Ejecutivo Nacional a los que no tienen capacidad para comprar su vivienda, y entonces se complementa un crédito con el subsidio. Estas condiciones nosotros las estamos mejorando actualmente. Mejora la tasa, está mejorando la manera de aplicar el subsidio para garantizar que quienes lo reciban son los que más lo necesitan de manera prioritaria. Cuando la Misión Vivienda comience este año a llamar masivamente, porque ha satisfecho la necesidad de los refugiados en toda Venezuela, excepto en Caracas, Miranda, donde todavía queda algunos refugios con habitantes que a mediados de año deben estar asignados ya, porque se está trabajando en ese plan especial. Ya en el resto de los estados podríamos decir. En el resto de los estados no hay refugios. Bueno, van a ir ahora a llamar a la familia con baremos de prioridad socioeconómica, ¿no? De modo que 380.000 familias saben que este año tendrán solución con las viviendas construidas por la Misión Vivienda Venezuela. Le agregas las que pueden adquirir en el mercado secundario, y de modo que podríamos estar hablando de 400.000 personas que pueden satisfacer su derecho a la vivienda digna. Y la meta para el año siguiente, con toda seguridad, va a ser mayor. La meta para el 2014 va a pasar de 400.000 viviendas. De modo que en la medida en que la Misión Vivienda se ha ido entrenando, se han ido afinando los mecanismos, ¿verdad? Y afortunadamente con reservas internacionales que pasan de 28.000 millones de dólares, con una cesta petrolera que está rondando los $108 por barril, ¿verdad? Y con buena estabilidad, nosotros podemos seguir con este ritmo de trabajo
además abaratando el costo de los insumos con Contrupatria, garantizamos que el ingrediente especulativo cada vez sea menor. Ajá, Mario, quiero un comentario sobre ese ingrediente especulativo. O sea, ¿por qué se habla de especulación en materia de viviendas y cuáles son los mecanismos? Para después no vamos a ir al corte, porque está aquí Fernando Casado, que es un periodista, analista, y ha hecho un trabajo periodístico de información sobre lo que está ocurriendo con la vivienda en Europa, pero específicamente en España. Te pregunto ahora sobre el tema especulativo y te dejo para después del corte una pregunta, porque fíjate, ¿qué tiene que ver el Estado? O sea, ¿qué pasaría si el Estado no interviniese de la manera como está interviniendo aquí en el tema de la vivienda en Venezuela? Eso va a ser el tema del próximo segmento. Pero ahora, ¿por qué dices tú que hay un ingrediente especulativo y en qué consiste la especulación, hasta dónde llega? No, en Venezuela ha tenido varias maneras de expresarse, ¿no? Por un lado, como dice, asignar los mejores terrenos, los de más fácil, los que pueden ser urbanizados más fácilmente, a unos grupos de constructores asociados a bancos y a políticos de la época, ¿no? Y se facilitó el crédito para ello. Después incluso de que facilitaron esas operaciones, defalcaron los bancos, hubo la quiebra masiva del Banco de los Trabajadores, del Banco Latino, convirtieron las entidades de ahorro y préstamo en centrales hipotecarias y terminaron siendo bancos universales casi todas, ¿no? De manera que el control del financiamiento le facilitó fijar condiciones, el control de los terrenos le facilitó cartelizar los precios, el control de la distribución de los insumos, grandes productores de cemento, grandes productores de artefactos, de elementos eléctricos, etcétera, importadores con el manejo de la divisa, de modo que hay una confabulación, ¿no?, con la anuencia de un Estado capitalista, de gobiernos capitalistas que favorecían todos esos intereses y no el derecho de la gente. ¿Qué hubiera pasado si no comienza a intervenir el Estado? Bueno, que las barreras entre las personas que viven, que tienen buen vivir, y los pobres se hubieran ensanchado. Hubiera crecido la pobreza en Venezuela a índices insostenibles. Sabrá Dios, estaríamos ahorita matándonos unos con otros. Por eso nosotros decimos que Chávez fue el factor de estabilidad política más grande, que llegó en el momento oportuno, ¿no?, para evitar que la desesperación de los pobres, sin canales de realización, se pudiera convertir en violencia contra los opresores, contra los ricos, contra esas cúpulas podridas que Chávez tanto denunció. Ok, Mario, pero fíjate, ahora la familia que va a adquirir, que quiere adquirir una vivienda, una pareja joven que trabaja, que tiene algún dinerito ahorrado y quiere ir a comprar una vivienda, se consigue con un freno que le dan desde la banca. Mire, si usted no gana por encima de los 10.000 bolívares mensuales, ni entre por esa puerta porque no tiene oportunidad de comprar una vivienda. ¿Qué mecanismo, o en qué punto estamos para que eso ya deje de ser una realidad? ¿Y por qué un apartamento cuesta ahorita el costo que tiene, que está, como tú mismo lo has dicho, sobrevaluado? Sí, la Gran Misión Vivienda de Venezuela se ha planteado reducir el ingrediente del valor del terreno, que ha sido uno de los mecanismos más especulativos. Aquí te venden un terreno porque está frente al mar, frente al lago de Maracaibo, cerca de la estación del metro o cerca de una autopista, con un valor especulativo agregado ficticiamente, como si el constructor hubiese puesto el mar, el lago, la estación del metro, la autopista. Por cierto, yo siempre me burlo de los edificios frente al lago, vista al lago de Maracaibo, después le construye uno en el frente y no le devuelven al comprador la vista, lo que pagó por la vista, ¿no? Aquí ocurre con el Ávila también. Aquí pasa con el Ávila y pasa con el mar en La Guaira, por ejemplo, en Macuto. Bueno, de manera que esos son elementos especulativos que se ha ido trabajando en ley de emergencia de tierra. Poco a poco la misión no considera el valor del terreno para el precio de la vivienda. Y como digo, cuando metamos en el mercado 380.000, y seguramente con algunas otras regulaciones que se están estudiando, podremos contener esa avalancha especulativa, que hasta ahora no ha sido fácil en Venezuela controlarla, porque estamos transformando un país capitalista hacia el socialismo con unas limitaciones muy fuertes, donde convivimos con maneras de distribución y de producción todavía capitalistas. En la batalla todavía. Es una batalla gramsciana
¿no? Pujando por nacer el socialismo y por morir este capitalismo opresor. Mira, Mario, vamos a hacer un corte. Mario se queda con nosotros, se va a incorporar después de la pausa Fernando Casado, pero para irnos vamos a ver lo que está ocurriendo en España, ese drama que lleva a la familia al suicidio. El último episodio lo vamos a ver en este video informativo, una persona que se inmoló o intentó inmolarse desesperada por la crisis financiera que vivía su familia, que vivía su país. Lo vemos, nos vamos al corte y ya volvemos con más. Este es el sonido del dolor de la crisis económica en España. Me pueden quitar todo lo que quieran, pero mi familia. Ignacio López y su mujer, Nieves Gómez, fueron despedidos el mes pasado de la televisión pública, Telemadrid. No suelen llorar, pero últimamente es difícil parar. Les conocimos en una protesta ante la sede del gobierno regional. También asistieron algunas de las otras 800 personas despedidas, el 70% de la plantilla de la televisión. Nosotros llevamos más de 21 años trabajando y nos han dicho que a la calle de repente, indignados. López y Gómez ahora forman parte del 10% de todos los hogares españoles donde no hay ningún sostén de la familia. Haremos lo que sea. No lo sé si se va a hundir. Aún quedan 25 años de pagos para liquidar la hipoteca. La tasa de desempleo en España es del 26%. Cientos de trabajadores en huelga se manifestaban. El gobierno descarta intervenir. Mi comandante volvió, viva la revolución, puro amor y corazón, siempre al frente comandante. PCV, el canal de todos los venezolanos. Imagina tu sonrisa, solo la felicidad. Imagina Venezuela viviendo siempre en paz. Y tú dirás que soy un soñador, pero no soy el único. Paremos toda esta locura ya y salvemos a la nación. Imagina a tu tierra compartiendo sus riquezas. Imagina Venezuela viviendo en amor y salvemos a esta linda y gran Es el momento de crear un proyecto económico que beneficie a tu centro escolar. Alumnos, maestros y la comunidad educativa de todas las escuelas públicas del país pueden enviar sus propuestas al Banco Central de Venezuela y hacer realidad grandes ideas. Busca en la página web del BCV www.bcv.org.be cómo participar en la economía en la escuela Encuentro de Saberes y gana premios para tu plantel. Banco Central de Venezuela, conocimiento para crecer. Ya volvió mi comandante, volvió, viva la revolución, puro amor y corazón, siempre al frente comandante, volvió, fiel a la constitución, puro amor y corazón bolivariano que palpita por amor, esta patria libertaria donde manda la razón. Ya volvió mi comandante, volvió, viva la revolución, puro amor y corazón. Ver y volver al cine.
¿reconoces esta escena? Sí, era verdad. ¿Qué cosa? Lo del beso. ¿Te lo puedo dar ahora? Disfruta de este y otros clásicos del cine venezolano del 22 al 28 de febrero solo en cines. Ver y volver al cine. Televisión digital abierta, una nueva señal para vernos. Venezuela escribe una nueva página en la historia de las telecomunicaciones, gracias al gobierno bolivariano que dignifica cada día más a su pueblo. Me contaba Julio que estamos dando cobertura al 50% de la población venezolana, con antenas, con decos. Nosotros también estamos por firmar el contrato para importar. ¿Cuántos son los decodificadores desde Argentina? Entre 300.000 y 600.000 a buen precio, la mejor calidad, y vamos a poner fábricas aquí, fábricas argentino-venezolanas. Trabajadoras y trabajadores de las telecomunicaciones se han desplegado por 13 ciudades de nuestro país: Barinas, Barquisimeto, Caracas, Guarenas, Guatire, La Guaira, Maracaibo, Maracay, Maturín, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, San Cristóbal, Valencia y los Valles del Tuy. Son las primeras ciudades en sumarse a la vanguardia de la televisión digital abierta. Argentina, Brasil y Venezuela han hecho posible este logro trabajando articulados en beneficio de los pueblos de nuestra América. Hasta la fecha, 150.000 familias de bajos recursos, priorizadas por el pueblo organizado a través de las mesas técnicas de telecomunicaciones, recibieron los primeros decodificadores. Venezuela abre sus puertas al futuro e incursiona en una nueva era. La era de la televisión digital abierta. Televisión digital abierta, una nueva señal para vernos. El canal de todos los venezolanos. Ya volvió mi comandante. Volvió. ¡Viva la revolución! Una mujer que lo ha perdido todo por una hipoteca de unos 100.000 euros. Le quitaron 2 o 3 pisos con una ayuda de 120, muy poco. Solo le quedaba una ayuda de 360 euros al mes, pero el jueves se enteró de que el banco también se la había embargado. Me lo han quitado todo, me han quitado los pisos. Dice, lo único que hace falta es que me quiten la vida. Con 2 hijos y 47 años, Inocencia ha acudido hoy a su caja para protestar. Me lo dijo a mí el sábado, yo voy a comprar, me quedan 5 euros, voy a comprar gasoil para quemarme. Y es lo que ha hecho, se ha prendido fuego tras rociarse una garrafa de gasolina. Hemos salido y ya hemos visto todo el barullo, la chica ahí, las llamas, toda la gente. Se ha salvado de milagro, gracias a un guardia civil que se ha lanzado sobre su cuerpo. Hace que por una pum, me ha venido por aquí, se ha tirado encima de ella, y como me estaba prendido, se ha prendido todo. Se ha quemado el policía y ella. La mujer ha sido ingresada en estado muy grave en la unidad de quemados del Hospital La Fe de Valencia. Bien, bueno, estamos de vuelta. Ese testimonio, ese reporte del canal RT, pues da cuenta del extremo de la situación a la que se ha llegado en España debido a esas políticas que son todo lo contrario de lo que se ha propuesto el gobierno venezolano y que nos ha explicado Mario Sea en el segmento anterior. Ahora se incorpora Fernando Casado. Y bueno, esto ocurrió, Fernando, después que también conmocionó a la opinión pública española el suicidio de una pareja de ancianos porque se iban a quedar sin vivienda ellos y además su familia también. Eso generó la iniciativa popular, la recolección de 1,5 millones más o menos de firmas, ¿verdad?, para que el Congreso español analizara una reforma que variaba las condiciones en las que están ocurriendo esos temas. ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta este momento? Bueno, el tema de los suicidios en España por motivos de desahucios no es algo nuevo ni un caso aislado, el que hemos visto en la televisión, ¿no? Tampoco el de la pareja de jubilados que hace unas semanas se suicidó en Mallorca, tampoco es un caso aislado. Hasta el día de hoy vienen reportados por el movimiento 15M en el año 2013
11 casos, ¿no? Tampoco quemarse a lo bonzo es un caso aislado. En enero hubo otra persona que lo hizo y 2 días después murió en un hospital. Y durante el 2012 han habido una gran cantidad de personas que se han suicidado. Y tampoco es un caso aislado de España. En Grecia, en los últimos 3 años, de tener la menor tasa de suicidios de toda Europa, Grecia ha pasado a tener la mayor tasa de suicidios de toda Europa. Y obviamente esto es por motivos de la crisis, en términos generales, y en concreto por la cantidad de desahucios que se están ejecutando a los ciudadanos de la Unión Europea. Entonces, ¿Va a cambiar algo con la discusión parlamentaria que se dio? No, que se dio desde ayer, ¿no? No creo que cambie mucho. Ahora mismo efectivamente se está produciendo en España el debate del Estado de la Nación, donde Rajoy tiene que rendir cuentas por el último año de gobierno, y la verdad es que no existen en estos momentos, ya lo he dicho expresamente, que afectaría a los intereses bancarios cualquier tipo de acción retroactiva del inmueble. Es decir, actualmente cuando se produce un desahucio no solamente se te quita la vivienda que tienes hipotecada, sino que al mismo tiempo continúas con la deuda, tienes que seguir pagando la deuda, y si tú no puedes, tus avales, que suelen ser tus padres, entonces puede ocurrir toda una serie de desahucios en cadena, en donde tú das tu casa como pago, pero después tus padres tienen que continuar con el pago de una hipoteca de una casa que ya no tienes tú, sino el banco, y al final acabar ellos también desahuciados. Eso también, ese tipo de casos se han visto en España. Entonces el movimiento Stop Desahucios, que trata de que se haga una serie de reformas, llegó a recolectar efectivamente, como has mencionado, 1,5 millones de firmas para que dejaran de continuar con las hipotecas o con la deuda una vez que se entregue la vivienda, para que las personas también puedan seguir con una especie de renta social habitando en las viviendas, y que durante un periodo transitorio de 5 años, si es tu vivienda principal, aunque hayas perdido la propiedad, puedas seguir habitando en ese domicilio. Es interesante que la iniciativa legislativa para hacer eso necesitaba recabar 500 000 de firmas. Se lograron recabar 1,5 millones de firmas, pero no va a servir para nada, porque ya Rajoy ha dicho que eso no se va a hacer porque va a dañar los intereses de los bancos. De nuevo, si tratamos de crear una vinculación, una comparación con Venezuela, es interesante ver que esa iniciativa legislativa también existe en Venezuela, la Constitución venezolana. Sin embargo, mientras que en España hace falta 500 000 de firmas para que el pueblo pueda plantear ante la Cámara de Representantes, ante la Cámara de Diputados o ante la Asamblea Nacional en este caso, pues una iniciativa legislativa, aquí solamente hace falta que sea el 0,1% del censo, según el artículo 204.7 de la Constitución venezolana. Y cuando nosotros miramos entonces a qué número de firmas son el que hacen falta, pues nos encontramos que si el censo electoral actualmente se halla en 19 millones, el 0,1% del censo electoral son 19.000 firmas, con lo cual son 26 veces menos ciudadanos para plantear una iniciativa legislativa. Ahora fíjate, has dicho, bueno, que se necesitaba 500 000, recogieron 1,5 millones, la iniciativa llegó al Parlamento y no se va a hacer nada porque Rajoy dijo que no. Claro. O sea, el Parlamento en este caso no pinta, o por la correlación de fuerza. Bueno, actualmente el gobierno de Rajoy tiene una mayoría absoluta. Sin embargo, como es un sistema parlamentario, el poder ejecutivo surge del poder legislativo, la independencia de poderes, que es algo que se critica a Venezuela, pero que cuando se mira al sistema español es interesante ver cómo allí la separación de poderes efectivamente no existe, porque el poder legislativo y el poder ejecutivo están íntimamente relacionados, porque los ciudadanos no votan directamente a un presidente en España, votan a los parlamentarios, y los parlamentarios votan al presidente del ejecutivo. Por lo tanto, si Rajoy dice algo, eso es lo que se va a hacer, porque además es un parlamentario, ¿no? Es el jefe del partido. Y todo va a quedar igual. Todo va a quedar igual, de eso no cabe ninguna duda, porque además él ya lo ha expresado así. Bueno, Fernando estuvo con nosotros aquí el lunes y nos acompañó a recibir esa grata noticia del retorno del presidente Chávez. Esta entrevista no la hicimos completa, por supuesto que desviamos el tema ese día, pero él nos dijo algo tras cámaras que yo quisiera que retomáramos ahora. Nos dijo que había en España, escucha bien tú, Mario, ¿cuántas viviendas vacías? O sea, hay 400.000 familias, según la cifra, la última que conocemos, no sé si es la real porque hay mucha desinformación, que han quedado sin vivienda, pero hay viviendas vacías, cerradas en España. ¿Cómo es que eso ocurre?
Bueno, lo que está ocurriendo en España, aparte de la crisis financiera que afecta a la crisis global financiera que afecta a todos los países occidentales, entre ellos España, se añade también la crisis inmobiliaria, ¿no? En España hubo una burbuja inmobiliaria por la que todo el capital especulativo y todo el lavado de dinero se centraba o se lavaba por medio de la construcción de viviendas, al mismo tiempo que se hacía una elevación desmesurada de los precios. Y eso ha llevado a la situación en la que, como todo el mundo, todas las mafias españolas, en realidad los políticos, vemos que hay una gran cantidad de casos de corrupción actualmente entre los políticos, lavaban el dinero con viviendas. Tenemos 3 millones de viviendas vacías oficialmente, pero se habla de que ese número podría llegar a 4 millones de viviendas, pero al mismo tiempo se echa a la gente a la calle, y después esas viviendas que retoman los bancos suelen normalmente también quedarse a los bancos para especular con las mismas. No las venden directamente al mercado porque eso haría que el mercado recayera, sino que tratan de retenerlas para seguir manteniendo los precios elevados, las hipotecas elevadas y los desahucios, y continuamente seguir teniendo la gran cantidad de intereses y de beneficios que allí tienen, porque además tienen el respaldo absoluto de cualquier tipo de tropelía que hagan del gobierno español, que lo único que hace es apoyar a estos bancos. Entonces nos encontramos también con la terrible situación en la que, si en los últimos 5 años se han desahuciado a 400.000 familias, eso nos da que cada hora, en los últimos 5 años, 9 familias han sido desahuciadas, 9 familias cada hora. Sin embargo, cuando de nuevo comparamos esas cifras con Venezuela, nos encontramos que si en los 2 últimos años se han dado 350.000 viviendas a 350.000 familias, en Venezuela son 19,97, 20 viviendas que se dan a la hora a familias venezolanas, ¿no? Bueno, Mario, te dejo la pregunta que ves por qué te he hecho esa pregunta antes del corte. El Estado español, ¿qué podría hacer? O sea, fíjate tú el absurdo que pareciera, mientras hay más de 3 millones, al menos 3 millones de viviendas vacías, hay gente que está suicidándose porque la sacan de su casa. El Estado en este caso, ¿qué papel juega? Bueno, es un Estado que defensor de un modo de producir y acumular riqueza. Es un Estado defensor de una clase social y de un grupo dominante, ¿no?, de la economía. No tiene ningún interés en generar una distribución equitativa de la riqueza, que un Estado socialista, un gobierno socialista, tiene una premisa muy distinta, de cada quien, según su capacidad, para cada quien, antes el esquema socialista tradicional, según su trabajo, según sus necesidades. Eso más es cristiano, además, ¿no? Ahora, pero fíjate, la relación entre la banca, el Estado y el sector inmobiliario tiene mucho que ver con esa perversión. ¿Qué es lo que ocurre allá y qué es lo que estamos haciendo aquí para evitar? No, obviamente el sector de gobierno en España está vinculado al sector financiero, ¿no? Y en general el capitalismo y el esquema neoliberal del flujo libre de capitales favorece todo el desenvolvimiento de inversiones golondrinas, lo que pasó aquí en todos los años 90, ¿no?, de lo cual nosotros nos estamos sacudiendo, rompiendo con el Fondo Monetario Internacional, con esos esquemas de financiamiento de desarrollo, entre comillas, que se concentró en crecimiento económico de algunos sectores. Y el camarada citaba un factor, el lavado de dinero, que aquí también ha sido un factor especulativo en la vivienda. Aquí el narco comenzó a invertir en fincas en la frontera y en viviendas en las grandes capitales del país. El Estado tiene que entrar como el gran regulador. El mercado es una relación y toda relación es regulable, y el Estado tiene que regular esa relación para favorecer la equidad, la igualdad. En el caso del Estado español, está favoreciendo la desigualdad, está favoreciendo al sector financiero. Ellos plantean que, estabilizado el sector financiero, la inversión pues produciría crecimiento económico. Aquella teoría del vaso lleno, ¿no? Y estamos acumulando, los que acumulan algún día acumularán tanto que se derrama y lloverá sobre el resto, ¿no? En el capitalismo salvaje ni siquiera les ha bastado a estos países cúpula con mantenernos explotados a nosotros en América Latina, en el África, etcétera, y mantenían cierto estado de bienestar en sus países, pero la sed de acumulación es tan grande que están sobreexplotando a sus propios coterráneos, a sus propios habitantes de sus propios países. Esa crisis terminará en violencia, Tania. No puede terminar de otra manera. ¿Cómo hace una nación que
acaba todos los mecanismos constitucionales, legales, pide una reforma legal. Aquí basta con que tres diputados propongan una reforma o una ley para que se considere. 3 diputados o la firma de un número pequeño, 19.000 personas, ciudadanos, se recogen con facilidad. Aquí el 20% del registro electoral permanente puede pedir un revocatorio al presidente de la República y puede ser válido con la participación del 25%. Si eso se lo proponemos en España, Rajoy lo tumban de inmediato, o en Grecia, ¿no? De manera que es terrible, y esto es un cuero seco. El desempleo, Venezuela, por debajo del 7%, España llegó 24, 26, Grecia 27%. Bueno, la gente pierde el empleo, enseguida se atrasan las cuotas para pagar las hipotecas, 3 meses le ejecutan la vivienda y, como dicen, no solo lo desalojan, sino que mantienen la deuda, como nos está informando. Para una conclusión para Fernando, él lo ha dicho, está conjugada toda la crisis, pues, desempleo, este tema de la vivienda, más otros elementos que tienen que ver allí en España. La organización popular allí, ¿en qué medida, tú mencionaste una organización, en qué medida puede presionar para ejecutar cambios? O sea, ¿cuál es la visión? ¿Qué esperanza tiene el pueblo español para no seguir viviendo esta tragedia? Porque es una tragedia. España la única solución que tiene es tratar de hacer cambios a nivel estructural, no cambios, pequeños cambios en los cuales se tenga fe en los políticos que actualmente están en España. ¿Por qué? Porque hablaban antes el compañero Isea de la diferencia entre la visión socialista y la diferencia entre la visión capitalista. Y es así, ¿no? Cuando nosotros atendemos a la comparación entre la Constitución venezolana y la Constitución española, nos damos cuenta de lo siguiente. En España el derecho a la vivienda como derecho social no es un derecho humano, aunque aparece establecida como derecho. Pero el capítulo en el cual se enmarca dentro de la Constitución es de los principios rectores principios rectores económicos y sociales. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque se llame derecho, no puede ser garantizable a los ciudadanos. Los ciudadanos no pueden reivindicar ese tipo de derechos por sí mismos. Sin embargo, acá en el artículo 19 se establece que todos los derechos humanos son interdependientes e indivisibles, con lo cual todos los derechos aquí son garantizables y pueden ser reivindicados por los ciudadanos. Entonces la diferencia entre Venezuela y España es de estructura. Desde ya el establecimiento jurídico del derecho a la vivienda es absolutamente diferente. De ahí que aquí en Venezuela se consiguiera a principios del año 2002 no solamente prohibir por el Poder Legislativo los créditos indexados o mexicanos, que eran los créditos, o sea, se convertía el interés en capital, se convertían los intereses sobre los intereses y deudas que eran impagables. Aquí, por ejemplo, gracias a, por supuesto a la acción del Poder Ejecutivo, pero también después a la validación por la jurisprudencia del Poder Judicial, se prohibieron esos códigos, esos créditos, que curiosamente el único decreto que Carmona logra hacer es, en las poquitas horas que tuvo de gobierno, es volver a la vida, restituir los códigos indexados, para que vean la importancia que tiene para el capital financiero especulativo y para la oligarquía económica este tipo de actuaciones. Entonces, en España o se rompe por lo sano o se cambia la estructura del sistema político-económico español, o no se va a poder hacer realmente ningún cambio, porque actualmente el poder económico tiene el poder jurídico y el poder político. La Constitución ya ha dejado de ser una Constitución que vele por los intereses de los ciudadanos. Es una Constitución completamente anacrónica, a diferencia de lo que aquí ocurre en Venezuela, que es una Constitución muy moderna, una Constitución de primera plana actualmente en el orden mundial, que después otros muchos países como Bolivia, Ecuador, han seguido la misma senda y que desde luego tiene la posibilidad de renovarse. Además, ella misma lo prevé. Bueno, gracias a Fernando y a Mario Isea. Antes de despedirnos, mira lo que va a ocurrir en el estado Lara. Hay un encuentro nacional de tierras urbanas, y esto tiene que ver también con la misión vivienda. Eso es parte de esas leyes que se aprobaron cuando, por iniciativa además del Ejecutivo del presidente Chávez, cuando se lanzó la misión vivienda en el año 2010. El diputado Honorio Dudamel está en línea telefónica para informarnos en estos últimos minutos de qué se trata ese encuentro y por qué se está haciendo. Bueno, muy buenos días, ¿no? Un saludo al diputado Mario Isea, con el cual me correspondió trabajar estas leyes en materia de tierras urbanas para conformar una nueva arquitectura jurídica en favor del pueblo, por iniciativa del propio pueblo y por iniciativa del comandante Chávez y de los diputados revolucionarios. Vamos a hacer un encuentro de comité de tierras urbanas el próximo sábado 23 allá en el estado Lara,
Para ello estamos invitando a todos los luchadores populares, a todos los comités de tierras urbanas, para que asistan sábado 23 en la Ruesga Norte, sector 4, Escuela Juan Tamayo Rodríguez. Allí vamos a estar abordando el tema de los terrenos ociosos, sin uso, terrenos abandonados, de la guardia y custodia, de la relación entre la tierra y la gran misión Vivienda y Hábitat. Todo esto que tiene vital importancia para nuestro pueblo y que, repito, forma parte de la nueva arquitectura jurídica que ha creado la revolución bolivariana en favor del pueblo, en favor de los más necesitados, y decimos con el pueblo y con Zamora y con el comandante Chávez, tierra y hombres libres. Muchísimas gracias y un saludo a todos y la invitación, sábado 23, Escuela Juan Tamayo Rodríguez, Barquisimeto, Estado Lara. Muchas gracias, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Honorio. Están invitados allá en el Estado Lara y esto es parte de una realidad que se viene desarrollando en todo el país. Aquí en Caracas hemos visto, Mario, por ejemplo, cómo esos terrenos que antes se reservaban los bancos, se reservaban las oligarquías, están hoy llenos de pueblos. Esos terrenos que llegan al pie de la estación del metro, que era reservado sobre todo para el comercio, hoy están llenos de viviendas de venezolanos que no tenían esperanza hasta el año 2010. Hay que felicitar al presidente, por supuesto, que nos llamó a la creatividad, y a Farruco. Y a Farruco, sí, así es. Que planteó que había otra Caracas dentro de Caracas, y le dijeron que estaba loco. Ahí están las viviendas. Bueno, muchas gracias a Fernando y a Mario Isea. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6:30 de la mañana, pero los dejamos en compañía del equipo de toda Venezuela, Ciari Rodríguez y Barry Cartay. La acción revolucionaria, dando y dando por la vida, dando y dando pueblo en gloria. Demostramos que los sueños se convierten en victoria. Mi comandante, volvió, viva la revolución, puro amor y corazón, siempre al frente, comandante. PTV, el canal de todos los venezolanos. Más de 4 millones de seguidores celebran la vida del líder bolivariano Hugo Chávez a través de su cuenta @ChávezCandanga. 4 millones de amores pa' Chávez. El cine rebelde toma la calle. En Maracaibo, San Cristóbal, San Carlos, Coro, Mérida, San Felipe, San Juan de los Morros, Barinas, Guanare, Los Teques, Trujillo, Caracas y San Fernando de Apure. Con la proyección del documental 4F, Soldados en Rebelión, de Ángel Palacios. Cine rebelde en la calle, del jueves 21 al domingo 24 de febrero. Te esperamos. Poblados totalmente inundados. Los trabajadores piden la dimisión de la alta dirección. Yo soy de verdad eternamente agradecida con mi presidente. Y al respeto de esta Constitución. Aquí está un pueblo de rodillas en tierra, presidente. El Indepavisa afirmó. No es necesaria una nueva toma de posesión en relación al presidente. Denunciar aquellos comercios de Venezuela se ha convertido en un paseo intensificado. Los que quieran patria, vengan con Chávez. Ejemplo de revolución. Por la patria y la dignidad de los pueblos. Recuento de una verdad. Tuvimos una reunión muy importante con las víctimas y los familiares y abogados de las víctimas del golpe de Estado del 11 de abril. Allí nosotros vimos compatriotas varios, un compatriota que le dieron varios tiros, uno de ellos en la cabeza, y sobrevivió. Se lo dieron en la avenida Baral, dirigido por estos comisarios que ahora quieren presentar como víctimas, que fueron el brazo armado del golpe de Estado. Esa es la verdad verdadera de un crimen premeditado contra una patria, contra una república, contra el Estado, contra un pueblo y contra el jefe del Estado, Hugo Chávez. Analogía de una batalla.
Ahora cuando estuvimos en Chile, hubo una cena en el Palacio Presidencial de la Moneda, allí donde resistió nuestro presidente mártir Salvador Allende, y compartimos momentos allí de reflexión, de muchos sentimientos, y estuvimos al frente del mueble donde se inmoló el presidente Allende después de combatir solo a los aviones que destruyeron la Moneda, a los tanques que le disparaban a su oficina, y él con solo un fusil y un casco defendió la dignidad, porque él lo dijo, una y mil veces lo dijo. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. ¡Viva Chile! Y así cumplió, como Ricaute San Mateo, que se voló para que las armas de la República no cayeran en manos del imperio. Allende no murió. Allende vive en nosotros, vive en el pueblo chileno, vive en el pueblo venezolano, vive en la juventud de nuestra América. ¡Viva Allende! En Venezuela, la Unión Cívico-Militar rescató al comandante presidente. Se están cumpliendo 24 horas del alzamiento militar popular de Maracay. Justicia, porque ese pueblo desarmado recibió sus balazos en su cuerpo, y ese es el mayor símbolo de cómo se defendió esta patria y cómo no pudo llegar un Pinochet aquí. Y el otro gran símbolo fueron nuestros hermanos militares, cuando aquel 13 de abril, uno por uno, fueron alzando sus armas contra la dictadura que pretendía imponerse, a un solo grito: queremos ver a Chávez, queremos a Chávez, hasta que volvió nuestro comandante en jefe aquel 14 de abril a las 3 de la mañana. Lamentablemente, la revolución que encabezó en su momento Salvador Allende frente al pueblo y los trabajadores chilenos fue una revolución desarmada. Afortunadamente en nuestro caso fue distinto. La revolución venezolana de hoy es una revolución pacífica, pero es una revolución armada. Los golpistas contra nosotros se estrellaron contra la conciencia de un pueblo, se estrellaron contra la historia nueva. Ejemplo de revolución por la patria y la dignidad de los pueblos.